Robert Craig es uno de los exponentes que habla de 7 tradiciones en teoría de la comunicación. Agrupa las teorías de la comunicación según la base filosófica y los principios que la sustentan, a lo que denomina tradición intelectual. En tal sentido, la relación de las teorías de las 7 tradiciones de Craig con la investigación de la tesis doctoral está condicionada a la utilización de los postulados propios de cada una de ellas, en un momento determinado del desarrollo de la investigación, donde estará presente el buen uso del proceso comunicativo. La primera tradición es la retórica. Aquí es donde inició la comunicación como disciplina, y el hombre comenzó a emplear símbolos. La retórica antes será concebida como el arte de construir discursos para persuadir. Después se modificó su concepto y ahora se entiende como el proceso para ajustar las ideas de las personas y las personas a las ideas en todo tipo de mensajes. Las 5 condiciones para la retórica son: invención, disposición, estilo, expresión y memoria. La invención se refiere a la interpretación o conceptualización de datos. La disposición es el proceso de organizar la información de acuerdo a quien se lo va a transmitir. El estilo es la forma en que vas a expresar o presentar tu idea. Y la elección de lo que vas a plasmar. La expresión incorpora los datos o símbolos que se van a transmitir de forma física, y la memoria se refiere al acervo cultural y al proceso de percepción y retención de información. La segunda tradición es la semiótica, y en ella la fenomenológica se basa en las experiencias de las personas y cómo a partir de ellas pueden modificar o influir en su interpretación de los mensajes o de la realidad. Para esta postura solo se puede conocer lo que se experimenta y se interesa por la interpretación subjetiva en base a experiencias. La fenomenológica destaca las experiencias directas como la forma en que los seres humanos alcanzan a concebir el mundo. Hace que las mismas experiencias vividas sean los datos fundamentales de la realidad. La cibernética es la tradición de sistemas complejos en los que muchos elementos interactivos ejercen una influencia entre sí. El científico Norbert Wiener utilizó a la cibernética para describir el campo de la inteligencia artificial. La corriente cibernética considera a la comunicación como la vinculación que conecta las partes separadas de cualquier sistema, ya sea uno de ordenador, un sistema de familia, un sistema de organización o un sistema mediático. La tradición sociopsicológica parte del estudio del individuo como ser social y entiende la comunicación como un proceso de expresión, interacción e influencia. Es considerada de esta forma debido a que el comportamiento de los individuos u otros organismos va influenciando por un mecanismo psicológico que produce una serie de efectos emocionales a través de la interacción en la etapa de socialización con otros individuos. Se centran en conducta del individuo dentro de una sociedad, variables psicológicas, efectos en el individuo, personalidad y rasgos, percepción e interpretación del individuo. La tradición sociocultural. La comunicación produce y reproduce patrones socioculturales, normas, reglas, roles y significados, que al estarse transmitiendo, se termina interiorizando y se vuelve factores de personalidad en común con otros individuos. Esto quiere decir que tu percepción e interpretación de la realidad es una forma debido a los elementos culturales comunes que la misma sociedad nos va implementando desde pequeños. La tradición crítica proviene de la Escuela de Frankfurt y sus estudios. Sus máximos representantes fueron Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse. Realizaron un análisis y críticas sobre los valores humanistas de los dirigentes políticos y sus concentraciones y abusos de poder. En cuanto al enfoque y aportes de cada tradición, la retórica se concibe la comunicación como el arte práctico del discurso. Su aspecto fundamental radica en que las apariencias que puedes construir con palabras no tiene por qué ser la realidad y sobre todo que las palabras no son acciones. Por su parte,
La semiótica está presente en las teorías del lenguaje, del discurso, de la interpretación, de la comunicación no verbal, de la cultura y en las teorías de los medios, como la comunicación, como la mediación intersubjetiva por medio de signos. Igualmente, en la tradición fenomenológica, la comunicación se concibe por medio del diálogo, centrado en las prácticas comunicativas que permiten y sostienen las relaciones humanas. En cuanto a la tradición cibernética, a pesar de que esta tradición entiende la comunicación como elemento organizador de la sociedad, su concepto de comunicación está reducido a la transmisión. En la tradición sociológica, lo que aporta a la investigación es una explicación de las causas y efectos de los componentes individuales y sociales, y cultiva el modo de utilizar el control de esos efectos. Sin embargo, parte de una noción individualista y racionalista de la persona. El ámbito social es algo que condiciona la libertad del hombre, que influye sobre su comportamiento. En la tradición crítica, la comunicación explica cómo la injusticia social se perpetúa por las distorsiones ideológicas y cómo la justicia puede ser, en teoría, potenciada a través de las prácticas comunicativas que posibilitan la reflexión crítica o la toma de conciencia, con la finalidad de desenmascarar esas distorsiones y así hacer posible la acción política para liberar de ellas a los implicados. Expresión, interacción e influencia, pero se requiere influencia y manipulación de las causas del comportamiento para alcanzar resultados específicos. Por último, la sociocultural, que en esta la reproducción del orden social, conflicto, alineación, mala alineación o fallo de coordinación. La gran mayoría de las tradiciones que nos permiten interactuar con las personas de manera cibernética, con múltiples cantidades de personas al mismo tiempo, sí se pueden aplicar en los contextos actuales. Tenemos por último las teorías de la comunicación. El estructuralismo surge como una ruptura de los métodos tradicionales de la lingüística, que se limitaban al análisis lingüístico de hechos aislados. El término estructura fue introducido como término clave en 1929 en la tesis presentada por los miembros del Círculo Lingüístico de Praga, influidos por Saussure-Kortnes. Este paradigma sostiene que la vida social es un complejo sistema de comunicación. La escuela norteamericana, pionera y fundamento de la matriz teórica neopositivista. La corriente conformada por los llamados padres de la comunicación, en que se inició en 1929 con los estudios pioneros del psicólogo y experto en ciencias políticas, Harold Laswell, aunque manifestó un desarrollo sostenido desde esa fecha hasta los años 60. Significó sobre todo un avance del conocimiento empírico y administrativo sobre la comunicación y sus efectos, pero nunca una ruptura del paradigma clásico que instauró Laswell, sustentando en los elementos emisor, mensaje, medio o canal, receptor y efectos. La escuela de Frankfurt entre el marxismo y el psicoanálisis. Esta escuela que incluye a varios pensadores alemanes, entre los cuales pensadores más importantes, entre los cuales destacan Theodor Adorno, Max Horkheimer